Se creía un elegido, un dios en la tierra. Hasta su muerte en marzo de 2005, fue tratado como un emperador romano. Estas imágenes nunca han visto la luz. Son de 2001, una de las últimas veces que Clemente Domínguez Gómez, líder de la Iglesia palmariana, se mostró ante sus fieles. Decía que entraba en continuos éxtasis y tenía hilo directo con Dios. En esta ocasión, escenificó uno de estos contactos divinos. Primero, cayó en una especie de letargo y no dejó que nadie le estropeara su puesta en escena. Luego, exhausto, se dejó caer ante su devoto séquito. Por último, aparentemente desorientado, abrió los brazos en señal de recibir algún místico mensaje con el que impresionara a sus fieles. Con estas artimañas, creó lo que algunos consideran una secta en la localidad sevillana de El Palmar de Troya. Una organización piramidal y ultracatólica con cerca de 3.000 adeptos y capillas en Irlanda, Suiza, Estados Unidos, Alemania y así hasta en un centenar de países. Por todos ellos, extendió su obra este iluminado sevillano que se autoproclamó papa con el nombre de Gregorio XVII. Se mostró con falsos estigmas, separó a familias enteras y ocultó el acoso sexual a fieles, algunos de ellos menores de edad. Su corte protagonizó cientos de escándalos y se convirtió en una máquina de hacer dinero. Tras la muerte de Clemente, le ha sucedido su brazo derecho, Manuel Alonso Corral, adoptando el nombre de su santidad el Papa Pedro II. 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Esta singular iglesia celebra en esta ocasión una de sus fiestas grandes. Varios reporteros intentan franquear los muros de 5 metros que rodean la gigantesca basílica palmariana. A El Palmar solo pueden acceder aquellos que cumplen lo que ellos consideran las normas de decencia palmarianas. Venid con media. Usted también. Si se abrocha aquí mejor porque eso a lo mejor lo nota muy bajo. Puede ser. Ella viene más recogida. Mangas largas y velo. Los hombres tienen prohibido llevar pantalones vaqueros y deben permanecer separados de las mujeres dentro del templo. Entrar aquí es retroceder medio siglo. Exceptuando a los reporteros, todos los asistentes son palmarianos. Se les distingue por un escapulario que llevan colgado del cuello. La misa se celebra según el rito tridentino, de espaldas y en latín. Dura más de 2 horas y los adeptos rezan cientos de veces el Padre Nuestro y el Ave María. Seguir de rodillas este repetitivo ritual llega a ser extenuante. Al finalizar la misa, unos 300 adeptos siguen la procesión. El líder es el protagonista y siempre está rodeado de su guardia pretoriana. Para ellos, es el único y verdadero papa. Los mensajes divinos al nuevo gurú de esta radical iglesia tampoco se han hecho esperar. Pedro II asegura que la mismísima Virgen le ha revelado que el rey don Juan Carlos será asesinado, que estallará una segunda guerra civil e incluso que el fin del mundo llegará en el 2008. Estas profecías apocalípticas han calado entre los fieles que las repiten como autómatas. Según ellos, solo se salvarán los que estén junto a Pedro II, un hombre que ya interpreta a la perfección su nuevo papel de elegido de Dios en la tierra y que es aclamado y vitoreado como jefe supremo palmariano. Los niños también asisten a la procesión. Son la cantera de este grupo ultrarreligioso que cada vez está más encerrado en sí mismo. No quieren extraños en el interior del templo. Los reporteros son vigilados durante todo el tiempo que permanecen en la basílica hasta que finalmente los expulsan. Las puertas de El Palmar se cierran para ellos. Cuando terminan los actos de la hispanidad, los palmarianos fuman y beben hasta emborracharse en los bares del pueblo. Entre tanta prohibición, sorprende que estos excesos estén permitidos. Es su fin de fiesta. Al día siguiente, se puede ver que los fieles continúan con su recatada indumentaria en la calle y en sus casas. Es una nueva norma de Pedro II y una extravagancia más de esta iglesia que durante su historia se ha jactado de santificar a cientos de personas, entre ellos a personajes como Francisco Franco, Carrero Blanco o José Antonio Primo de Rivera. Estas ideas ultraderechistas han calado hasta en los menores de edad de la orden. Vosotros habéis hecho santo a Francisco Franco, por ejemplo. Digo. ¿Qué te parece bien? El gran caudillo, hombre. También tiene bien aprendida la lección respecto a las relaciones sexuales. Eso es todo satánico. Satánico. Totalmente. Es el único palmariano que se atreve a hacer declaraciones. Su religión también les prohíbe hablar con los medios de comunicación y su osadía es recriminada por el resto. Y es que con Pedro II, el grupo ha incrementado su hermetismo y las normas se han endurecido, hasta tal punto que afectan a la convivencia en el pueblo.
Como explica esta mujer, la iglesia palmariana ha separado familias enteras durante sus 40 años de existencia. Porque es que hay muchas familias que a lo mejor los hijos se han casado con gente que no está allá arriba o han tenido que dejar la familia, salirse, o el novio o la novia del hijo meterse en la cesta que tienen ellos ahí metida. Parecen tener un lema, o con ellos o contra ellos. Si has sido palmariano y dejas la orden, eres excomulgado y sufres el desprecio de tus seres queridos. Es el caso de este hombre, que por miedo a represalias prefiere ocultar su identidad. Desde que abandonó el Palmar hace 10 años, no ha vuelto a ver a su padre ni a sus 2 hermanas, que siguen atrapados en la tela de araña que tejió Clemente. Su familia fue captada en los años 70 y él tuvo que vivir, casarse y hasta tener a sus hijos dentro de la organización. Ahora, oculto y en paradero desconocido para ellos, rehace su vida. ¿Tienes esperanzas de poder recuperarlos? No, ninguna. Ninguna. Es la realidad que viven todos los excomulgados. Son rechazados por sus propios familiares, ya que según las normas palmarianas, hablar con ellos es un billete directo al infierno. Como consecuencia, sus 5 hijos han crecido sin conocer ni a sus tías ni a sus abuelos. Ahora quiere olvidar una pesadilla que duró 30 años y cuya huella han heredado sus propios hijos. Los reporteros han localizado a uno de sus familiares. Es el actual conserje de la Basílica Palmariana. Su contestación es rotunda. Coge su coche y abandona rápido el lugar. La reacción del otro conserje es la misma. El portazo es la respuesta de una práctica religiosa que rompe familias, atemoriza a sus fieles con mensajes apocalípticos y se alimenta de mentiras como revelan sus 40 años de historia. En marzo de 1968, 4 niñas dijeron haber visto a la Virgen en la finca La Alcaparrosa de El Palmar de Troya. Pronto, el lugar se llenó de videntes, peregrinos y curiosos. Manuel y Clemente, amigos inseparables, fueron los últimos en llegar. La pareja, sin embargo, no era conocida por sus creencias religiosas, sino por frecuentar otro tipo de círculos en Sevilla. Pues era una persona bastante conocida en el ambiente gay de Sevilla porque pululaba por los váteres públicos y por los bares más conocidos de la época. Entonces, una noche de aquellas de borrachera mía y no sé, pues de calentura de él, bueno, de calentura de los dos, apareció por allí y estuvimos follando. Entonces, bueno, esto es alguien me decía que mi polla estaba santificada por haber follado con un papa. El futuro papa trabajó duro para alcanzar el estatus de jefe supremo. Primero tuvo que hacerse con el monopolio de las visiones de El Palmar. Antonio García Barbeito, escritor y periodista, fue testigo de ello. En la Nochebuena del 68, acudió con unos amigos y presenció los primeros éxtasis que escenificaba Clemente. Yo creo que él vio el camino y que dice, aquí o cae uno en éxtasis o no es nadie. Entonces había que apuntarse a la nómina de los extasiados. Y bueno, a mí me pareció ridículo. El primer éxtasis que yo le vi a Clemente fue tan patético, tan esperpéntico. Había abierto los brazos y la gente llegaba y le colgaban rosarios. Y teníamos 8 días rosarios en las manos. Era tan burdo y tan ventajista como decir, bueno, yo recuerdo un día que dice Clemente, estaba hablando con el Padre Eterno. Como el que dice, he llamado por teléfono a la Rinconada, no sé, algo terrible, ¿eh? Está hablando con el Padre Eterno. Y me ha dicho que la Santa Madre va a bajar un día de estos. No sé cómo alguien pudo creer en aquello. Yo no creo que personas con 12 de frente tuvieran fe en aquello por lo que veían. Sin embargo, muchos le creyeron y acudieron a ver estos espectáculos. Sus seguidores crecieron al mismo tiempo que sus detractores. El sacristán de Utrera acudió al lugar casi todos los días entre los años 68 y 72. Yo buscaba, a ver, como al no tener pruebas yo de Clemente, yo buscaba a través de sus mensajes esa prueba que yo necesitaba de a ver si este era verdaderamente evidente o no lo era. Y entonces, cuando yo vi que estaba oscuro las cosas, que no había una concordancia con respecto a la Sagrada Escritura, decidí, digo, aquí voy a perder yo la fe. Y para no enfrentarme con nadie, yo lo que hago es no venir aquí más. El arzobispado de Sevilla no volvió la espalda a las apariciones y mantuvo correspondencia con una de las videntes, la que aseguraba recibir la comunión por orden celestial. Sin embargo, sí que rechazó los números de Clemente. Pero a este hombre ya nada le paraba los pies,
monopolizó las visiones y desplazó a todo el que intentó hacerle sombra. Algunos de aquellos videntes formaron un grupo aparte que hoy en día sigue reuniéndose a las puertas de la basílica en torno a una cruz blanca. Creen en lo milagroso del lugar, pero no en el entramado palmariano. En estas reuniones, los disidentes del Palmar también dicen recibir mensajes divinos. En esta ocasión, una mujer habla supuestamente por boca de la Virgen. Esta es para ti, familia, porque cuánto caminamos juntas. Recuerda que todo lo recibido tiene que ser entregado. Por eso, nada falta palabras vanas que quieren confundir. La mujer les entrega romero y unas cuantas postales. Su supuesto éxtasis dura varios minutos. Durante este tiempo, asegura que se reencarna en una decena de personajes místicos. En la Semana Santa de 1971, Clemente y su amigo Manolo deciden dar una vuelta de tuerca más para hacerse con el poder. Ante unas masas ávidas de señales divinas, el iluminado sevillano llegó a mostrarse con estigmas, llagas e incluso coronas de pinchos. Estas heridas son de dudosa credibilidad para el doctor Vilar Sancho, un cirujano plástico que en sus más de 30 años de profesión ha visto cientos de cicatrices. Si esa cicatriz fuera de verdad real, una cicatriz de 1 centímetro de ancho por más o menos casi 10 centímetros en cruz, debía dejar una secuela que podía ser de diferentes tipos, de color rojo, de color blanco, hundida, deprimida, pero debía dejar una cicatriz que se vería. Eso es un fotomontaje muy claro, hecho con unos maquillajes y claro, luego una vez lavado no deja ninguna secuela. En otra ocasión, Clemente apareció cubierto de sangre. Sus acólitos aseguraron que expulsó 15 litros delante de ellos. Algo imposible, ya que el cuerpo humano tiene alrededor de 7 litros y una pérdida de 3 o 4 ya supone la muerte. Según el doctor, podría tratarse de un truco con sangre de origen animal. A pesar de estas puestas en escena, sus mensajes calaron entre los fieles, tanto que dentro del plan perfectamente trazado en abril de 1970, Clemente anunció que el agua de un pozo bendecida por él sanaría a todo aquel enfermo que acudiera a El Palmar. Termina la jornada a las tantas de la noche y nadie ha visto absolutamente nada. Aunque a los pocos días los seguidores más fieles de Clemente empiezan a decir que hubo, no sé si 8, 10 o 12 curaciones milagrosas, entre ellas las de un niño ciego que había recuperado la vista allí mismo. Ni que decir tiene que donde hay 40.000 personas fanáticas en espera de un milagro, si ese milagro se produce, los familiares de ese niño son los primeros que empiezan a gritar de tal manera que se entera hasta el último de esos 40.000. Sin embargo, nadie se enteró ni nadie supo nada de eso. Manuel Molina, autor de Los secretos de El Palmar, también recuerda ese día como clave en los planes de Clemente y Manuel. Los dos líderes extendieron que habían ocurrido grandes milagros gracias a los poderes del supuesto vidente. Sin embargo, 40 años después, un equipo de reporteros ha localizado en el pueblo sevillano de Brenes a varios de los presuntos sanados ese día. Mi hermano no fui yo. Pues tu hermano no estaba allí mucho más. Ellos han vivido mucho tiempo diciendo este tipo de cosas. Fue azul. Han cogido el nombre y punto. Vamos, a ustedes no les han contado tampoco. Por favor, José, no lo dudes. ¿Que tu hermano tiene algún misterio contigo? No. Entonces, Los familiares son los primeros sorprendidos. por eso yo te lo digo tan firmemente, que no, que eso no es cierto. Para confirmarlo, acuden a casa de la supuesta sanada. Ella misma les abre la puerta, goza de una estupenda salud. Pero es que yo nunca he ido allí. Esa es la cosa. Si yo hubiera ido, pues le digo, pues sí he ido, pero pues yo no he ido nunca allí. El nombre de otra vecina de Brenes figura en los escritos palmarianos. Lejos de sanar, su enfermedad siguió su curso y murió hace unos años. Una sobrina confirma que nunca mejoró con el visionario Clemente. Pero que yo no he escuchado nada, la verdad. Ya, es que suena... Ni de nadie de aquí de Brenes he escuchado yo ningún tema de... No he escuchado nada, ¿verdad? Y se supone que si hubieran sanado a alguien de la familia... Pues lo que he comentado, ¿no? Y yo qué sé. Utilizaron nombres al azar para hacer creer que Clemente tenía poderes de origen divino. Desde entonces, y gracias a mentiras como estas, el codicioso proyecto de Manolo y Clemente creció de forma imparable.
1972. Convencen a una anciana que cede 16 millones de pesetas para comprar la finca de los Milagros. 1974. Manolo y Clemente fundan la Orden de los Carmelitas de la Santa Faz y 5 fieles son nombrados sacerdotes por un peculiar obispo vietnamita. 1976. Clemente queda ciego tras un accidente de coche. 1978. El iluminado sevillano se autoproclama papa con el nombre de Gregorio XVII y declara que la Iglesia de Roma está poseída por el anticristo y los comunistas. 1988. Consiguen ser aceptados como entidad religiosa por el Ministerio de Justicia. Clemente aparece en los estatutos como jefe supremo de la organización. El resultado fue una orden opaca y jerárquica creada al antojo de Clemente y Manolo. El primero en disfrutar de los privilegios papales fue el ciego sevillano. «1968. Entre esta imagen de un pedregal y esta de 2006, de una inmensa basílica, hay una oleada de escándalos protagonizados por Clemente y su corte. Sus delirios de grandeza le llevaron a construir este particular Vaticano. Hoy, por primera vez, una cámara muestra las entrañas de El Palmar. En estas imágenes vemos cómo entierran con gran solemnidad a un fiel en su propia cripta subterránea. Es un lugar sagrado donde reposan los cadáveres de cientos de fieles. A este cementerio, situado bajo el santuario, solo pueden acceder los adeptos. En cambio, la vida del patriarca de los Carmelitas de la Santa Faz distaba mucho de tanta espiritualidad. Lo suyo era un ir y venir de juerga en juerga. Durante 20 años, este hombre fue el camarero de los máximos jerarcas de la orden, y este, el escenario de sus fiestas. La sala es conocida hoy en día como el Salón de los Curas. Allí permanecían hasta 12 horas seguidas de juerga sin reparar en gastos. Y empezaban con el vino, cuando empezaban ya de la ostra, los langostinos, las gambas, todo. Ellos por plato, por persona. Ellos pedían por persona. Un plato, lo que pedía el señor Clemente Grosso de 7 es lo que pedían los demás. Ostra, para todo. Cigala, para todo. Almeja, para todo. Todo es jamón, para todo. Un salmón, para todo. Entonces decían, bueno, ahora es el plato fuerte. O pescado, carne. Siempre carne, pero pescado. El postre o el digestivo, pues pedían champán. Pero el champán no cualquiera. El manchandón o el otro. Los encargos para continuar las comilonas en la basílica eran muy frecuentes. Pues ellos se llevaban para allá, pues a lo mejor 15 kilos de jamón o 10 kilos de jamón cortado. Caña de lomo y a lo mejor 20, 25, 30 kilos de langostino. Para allá, para el mar, para donde ellos residían. Estas bacanales contrastaban con las ceremonias palmarianas teñidas de un gran boato religioso. Eternos besapiés donde el Papa Clemente recibía los honores de un sumo pontífice, celebró comuniones, bodas, fastuosas Semanas Santas, y mientras obligaba a vestir con extremo recato a sus fieles, su indumentaria crecía en pomposidad y lujo. Aquí lo vemos de rosa, de morado, de rojo, de azul, de negro, así hasta una veintena de trajes. A pesar de tanta ostentación y espiritualidad, en ocasiones no pudo ocultar su doble vida. La fe en Clemente era tan ciega que le permitían todo. Sin embargo, con el tiempo, algunos de sus hombres de confianza le dieron la espalda. Yo siempre he dicho que realmente lo que se le rendía culto era al tío Pepe, al jamón ibérico y a la caña de lomo. A lo que realmente este hombre le rendía culto. Era juerga, borracheras, comilonas, iba de restaurante en restaurante con su séquito, se gastaba lo que hiciera falta. No podían soportar el régimen carcelario, ni las mentiras del papado clementino. José Antonio, conocido como el padre Isaac María, fue uno de estos disidentes. Huyó a Paraguay en 2003 tras vivir 24 años entre los muros palmarianos. Primero como capellán y después como obispo, siempre estuvo cerca del mesiánico Clemente. Durante este tiempo fue víctima y testigo de la cruel disciplina de su convento. Siempre vigilado, siempre controlado, siempre bajo la inspección de superiores, de celadores. Era un verdadero campo de concentración. La omnipotencia de Clemente era tal que supervisaba hasta las necesidades más básicas de los frailes. El líder ultracatólico ordenaba que sus singulares caprichos fueran de obligado cumplimiento. La leche fue prohibida durante muchos años en la comunidad, por el simple hecho de que a Clemente no le gustaba la leche. Una jornada cotidiana en el estricto régimen disciplinario del invidente consistía en 14 horas de rezo, 6 de trabajo y solo 4 para dormir. Las monjas se llevaban la peor parte.
Solo en su exilio, José Antonio ha encontrado la libertad. Dirige una escuela para 270 niños con pocos recursos. De esclavo, ha pasado a ser dueño de su vida y a utilizar sus creencias religiosas para ayudar a los demás. Es la única semilla que le ha quedado de la condena vivida junto a Clemente. A este otro hombre, palmariano durante 30 años, solo le queda la resignación. Su hijo es sacerdote y sigue atrapado en la fortaleza de El Palmar. Yo me cruzo con mi hijo y yo no puedo decirle hola, ¿cómo estás? Porque ellos no pueden hablar conmigo. Eso es duro, muy duro, pero si el que está allí lo admite y lo acepta, ¿quién soy yo para decirle no lo haga? Ni cuando era un ferviente seguidor, los jerarcas clementinos le dejaron ver a su hijo. 3 décadas después, sigue sin verlo. No entiende tanta crueldad. Clemente gobernó sin piedad. Profetizó que recuperaría la vista, y nunca la recuperó. Murió ciego. Aclamado y venerado, el Papa Clemente creía tener licencia para todo. Durante su régimen, vigilaba que la vida sexual de la orden carmelita fuera lo más estricta posible, mientras la suya era un escándalo. Algunas veces confesores te hablan, por ejemplo, del hecho de hacer el amor de pie, no sé qué se les antojaría, qué les parecería. Yo había un confesor que decía que hacer el amor de pie era pecado. Te controlaban toda tu vida sexual de cabo a rabo. Y eso dije que yo, tuve una discusión con un cura y dije que eso consideraba que Dios no podía meterse en ese aspecto. Este régimen era mucho más estricto para las mujeres. Su única función era procrear sucesivamente, darle más y más hijos a la Iglesia, aunque para ello pusieran en peligro su vida. El sexo era considerado satánico menos para Clemente. El sumo pontífice tenía derecho a pedir los favores sexuales de cualquiera que se le antojara. Según este ex obispo, el Papa Clemente gozó de varios amantes. Algunos de ellos se convirtieron en asiduos de su alcoba en el convento. Este hombre pasó noches enteras en su habitación. Durante años fue su preferido, mientras el resto de la corte hacía la vista gorda. Esto le permitió al padre Nicolás campar a sus anchas. En 1990, José Antonio fue aislado 6 meses por denunciar estos abusos. En cambio, al padre Nicolás se le perdonó y no fue expulsado. No fue el único sacerdote que acosó sexualmente a alguien. El número 3, conocido como el padre Elías, lo intentó con este ex adepto en el interior de un coche. Y este cura pues trataba de pasar la mano debajo del asiento de los asientos para tocarme. A lo que yo enseguida le quité la mano, se la aparté. No dije nada porque bueno, yo tenía miedo. Tenía miedo porque bueno, yo trabajaba con ellos, no quería, mi familia estaba allí, no quería problemas, no quería represalia ni nada por parte de él. Pero él intentó, me daba la mano a los pies, intentó tocarme la boca y le aparté la mano inmediatamente. Este cóctel de doble moral, represión para unos y permisividad y acoso para otros, sumado a la espiral de profecías apocalípticas, supuestas sanaciones y revelaciones divinas, hizo mella en la salud mental de los adeptos. Muchos de ellos acabaron internados en psiquiátricos. Es el caso de José Andrés del Valle. En diciembre de 1982, este joven novicio se provocó lesiones en los testículos y se clavó las púas de un cilicio en los ojos. Según este histórico palmariano, llegó un momento en que las rocambolescas teorías clementinas solo atraían a un mismo perfil de curiosos. Allí solamente llegaban desquiciados mentales y hombres con problemas mentales llegaban allí nada más. De lo que llegaban allí y cada vez pues era una histeria colectiva con temas de profecías, historias, que si guerra de los extraterrestres, si iban a ir los extraterrestres, que si tal, y era una cosa que ya no tenía ni pies ni cabeza. El equipo de psiquiatras del Hospital Miraflores de Sevilla trató a decenas de sacerdotes de la Orden Carmelita. Ingresaban con mucha frecuencia afectados por trastornos agudos. Así lo recuerda el antiguo director del psiquiátrico. Había bastantes que eran una población en riesgo si no habían tenido una historia previa de esquizofrenia probablemente, ¿no? Sus patologías en ocasiones fueron de carácter muy grave. Para evitar escándalos, la Iglesia palmariana terminó llevándolos a hospitales psiquiátricos privados como el de Castilleja de la Cuesta. El padre Gereniel es un ejemplo de aquellos sacerdotes que quedaron muy dañados psicológicamente. Entró en la orden cuando tenía 14 años y fue expulsado hace 2. Desde entonces, acude todos los días a rezar de rodillas ante los muros de El Palmar. Quiere ser readmitido. El padre Gereniel vive en este cortijo a 1 kilómetro de la Basílica Fortaleza. Allí fue acogido a cambio de cuidar el campo. Este hombre es capaz de seguir la misa todos los días desde las inmediaciones de El Palmar, a pesar de que sufre el desprecio de sus antiguos compañeros y de sus familiares que siguen dentro de la Orden Carmelita.
Ni el nuevo Papa Pedro II se ha apiadado de él. A Gereniel no le importa. Su fe es tan férrea que defiende a esta radical congregación a capa y espada. Sus padres acuden a diario al culto y ni tan siquiera le saludan cuando le ven arrodillado. Pese a ello, el padre Gereniel no renuncia a El Palmar. Su fe es tan ciega que pronto donará sus pocos ahorros para intentar que lo readmitan. Gereniel es un ejemplo típico de cómo consiguieron su fortuna Manolo y Clemente. Los dos cómplices utilizaron sus dotes persuasivas para manipular a los fieles y sacarles todos sus ahorros. Quien no les ayudaba estaba en contra de la verdadera Iglesia y sería condenado. Así crearon un verdadero imperio económico. El caso más llamativo fue el de Marguerite Terrance, conocida como la tía Margarita, una fanática multimillonaria norteamericana que donaba 300.000 euros cada mes, 50 millones de las antiguas pesetas. El Palmar era una máquina de hacer dinero. La Basílica Fortaleza se construyó a golpe de estos millonarios donativos. 6.258 metros de construcción dentro de una parcela con más de 27.500 metros cuadrados. Un auténtico monstruo que creció en medio de la nada gracias a que los donantes también se beneficiaban. Los gastos de los 40 curas y las 80 monjas que actualmente viven en la basílica rondan los 600 euros al día. El periodista Jorge Molina ha investigado durante años las cuentas de El Palmar. Vendieron todas sus propiedades inmobiliarias, todas sus viviendas del centro de Sevilla. Es fácil deducirlo. Yo he ido al registro de la propiedad y he confirmado que al menos ingresaron 600 millones de pesetas, 4 y pico millones de euros por las viviendas que tenían en Sevilla y 1,2 millones de euros por un Carmen, una casa con jardín muy amplia que tenían en Granada. Esta renta de 5 millones de euros les permite afrontar sus gastos diarios. Algunos creen que viven atrincherados porque el santuario es su única propiedad. Sin embargo, su patrimonio sigue siendo inmenso. Las que aparecen en rojo son sus casas en El Palmar. 16 viviendas, casi todas en la calle Padre Talavera, varias de ellas cedidas gratuitamente por fieles de avanzada edad que han caído en las trampas de Manolo y Clemente. En total suman 17 propiedades y más de 32.000 metros cuadrados. Todo un patrimonio que demuestra una economía todavía poderosa. Manuel Morilla mantiene esta tesis. Desde hace 2 décadas es el anticuario oficial de la orden. Asegura que tienen liquidez y que son excepcionales pagadores. La custodia de plata está valorada en 1.200.000 euros. Este Cristo yacente en unos 600.000. La tiara del sumo pontífice que hoy porta Pedro II en 108.000. Y solo el anillo papal unos 12.000 euros. Hoy la dirección está en manos de Manolo. Es el hombre que gobierna las vidas de los fanáticos palmarianos. No hubo cónclave. Clemente lo designó a dedo. Pero ¿quién es realmente este nuevo papa? Al sucesor de Clemente, ahora le toca interpretar el papel de su santidad Pedro II. Nada más llegar al poder, a este abogado extremeño de 73 años no le tiembla la mano a la hora de gobernar el Palmar con gran dureza. Los que le conocen aseguran que es mucho más severo que su antecesor. Es un hombre culto que para algunos esconde una personalidad tiránica y calculadora. Su fanatismo religioso nunca le ha impedido llevar con gran habilidad las finanzas. Para muchos es el hombre clave, el cerebro a la sombra de Clemente, que ha movido los hilos de la Iglesia palmariana durante todos estos años. Él fue la persona que diseñó la estructura piramidal de la congregación, el hombre que promulgaba y escribía minuciosamente las normas al dictado de Clemente. Exigía el cumplimiento de todas ellas, especialmente de la castidad sexual. Sin embargo, sucumbió a la tentación. Son episodios ocultos, igual que su paso por un psiquiátrico de Madrid aquejado de una enfermedad mental. Su vida está rodeada de contradicciones y de un gran hermetismo. Siempre quiso tener el poder. Fue el hombre del maletín y hoy es el que gobierna la orden con mano de hierro. Manuel Alonso Corral se ha convertido en el heredero de una congregación que ha dejado un profundo estigma en quienes estuvieron dentro. Son las víctimas de la ira, la gula, la lujuria y la soberbia de Manolo y Clemente. De un codicioso proyecto que estos dos amigos orquestaron y cimentaron en los 7 pecados capitales. De ellos hicieron su forma de vida, pero a su vez un tormento para sus fieles.